La oratoria. La oratoria en realidad es más que solamente decir palabras, es más que conversar con una persona, o es mucho más que hablar con un grupo. La oratoria es poder cambiar el estado de ánimo de un grupo de personas, de una audiencia por completo. La oratoria es también saber poder brindar información adecuadamente y transmitir emociones y sentimientos. Además, el orador debe de tener mucha confianza y mucha seguridad a la hora de hablar, y eso lo tiene que transmitir a través de sus palabras y a través de sus gestos. ¿Dónde se originó la oratoria? La oratoria se inició en Grecia y en Sicilia, los sicilianos ya la practicaban con fines políticos y también para convencer a la gente cuando se acercaban las fiestas democráticas. Por otro lado, Sócrates fundó la escuela de Atenas de oradores. Y para Sócrates, un orador era una persona culta, con mucha capacidad para hablar y para poder responder cualquier pregunta que le haga la audiencia. Es por eso que, en definitiva, la oratoria nace en Grecia. Tipos de oratoria. Existe toda una clasificación de tipos de oratoria, dependiendo según el tema del que se va a hablar. Algunos de esos tipos son como la oratoria social, que habla de temas y problemáticas sociales, posibilidades de poder solucionar un problema social o algo que dificulte el crecimiento de un lugar como sociedad. La oratoria social también habla de algunos sentimentalismos. De alguna u otra manera tiene que ver también con un tipo de ritual. Ritual donde los oradores conversan un poco sobre la cultura del lugar y también de sus costumbres. La oratoria pedagógica, que tiene que ver con la enseñanza. Se puede hablar de una institución de enseñanza, una institución académica, una institución donde se dicta cátedra, así como también educación de niveles primarios y secundarios o niveles superiores. En este caso, aquí la oratoria pedagógica habla de las destrezas de los estudiantes, de su desarrollo y de las posibles situaciones de mejora. La oratoria forense. La oratoria forense tiene que ver con temas judiciales. Se ve normalmente en los juicios y se utiliza o la utilizan los abogados, los fiscales y los jueces para poder dar sus argumentos, ya sea de defensa o de acusación. Oratoria persuasiva. Esta tiene que ver mucho, por ejemplo, con fiestas democráticas. La utilizan los políticos para poder convencer de sus ideales y también de sus promesas para las personas que van a ser los votantes. Normalmente la oratoria persuasiva se utiliza para poder brindar un poco de información sobre la capacidad de cada persona y también sobre lo que puede lograr de tener el poder. La oratoria sacra o religiosa. Este tipo de oratoria está enfocada en temas relacionados con los credos, con hazañas de santos, con hazañas también de repente de dioses o que de repente cuenta algo bíblico. Así que este tipo de oratoria normalmente podría ser algo ficticio o algo contado a tipo de leyenda, o también algunos hechos reales. Oratoria empresarial o dentro de una empresa. Este tipo de oratoria se utiliza normalmente cuando queremos hablar básicamente de una empresa, su crecimiento, las posibilidades de expansión, su internacionalización, entre otras cosas, así como también el avance de esta empresa en el ámbito social o en su responsabilidad social también. Las cualidades del orador. Un orador tiene que tener coherencia, tener concisión, no solamente confianza, sino seguridad también. Además de poder hablar de un tema y describirlo en su totalidad, hasta llegar a una conclusión que deje satisfecha a la audiencia. Un orador debe tener características de demostración, de capacidades mayores a las normales, es decir, poder hablar durante muchos minutos sobre un tema, conociéndolo bien o también hablar de algunas cosas que podrían ser de utilidad a la audiencia, brindando datos importantes o brindando una información básica que de repente la audiencia está esperando escuchar. Un orador tiene que tener una capacidad mental grande para poder recordar todo aquello que va a decir. Así que también no solamente se valdrá de la coherencia, sino también de la posibilidad de poder juntar los párrafos a los que se está refiriendo, poder juntar las palabras o poder juntar los temas sin necesidad de enredarse o confundirse. Para el orador, el lenguaje es la herramienta más importante. Su destreza también tiene mucho que ver, porque la destreza del orador permitirá que éste pueda dirigirse al público sin tener ningún momento de silencio prolongado, tampoco tener un problema de repente de confundir palabras o no saber su significado. En este caso, el orador tiene que estar muy bien preparado.
El orador también tiene que entender que su discurso seguramente va a cambiar la manera de pensar de muchas personas. Por ello tiene que estar preparado para poder ofrecer cambios de emociones o también cambios de sentimientos en su audiencia. La apariencia del orador también es muy importante. Esta apariencia tiene que ver mucho con lo que está acostumbrado a hacer. No solamente tiene que ver con su forma de vestir, sino también con la manera como se expresa, el movimiento de su rostro, el movimiento de sus ojos, el movimiento de sus manos. Todo ello hace que un orador pueda ser admirado. El hablante debe ser leal para las personas o la audiencia que lo escucha. Debe ser sincero, coherente y nada distante. Tiene que tener un grado alto de humildad para poder responder las preguntas de todos, a pesar de que éstas de repente no puedan ser tan muy bien elaboradas. El orador tiene que estar preparado para todo. ¿Qué obstáculos se presentan en la buena presentación en público? En realidad podrían ser muchos, sobre todo si es que el orador no está bien preparado o no tiene confianza en sí mismo. Por otro lado, la seguridad es básica. El nerviosismo es muy común. El nerviosismo puede darse y se da en todas las personas de manera frecuente. Es decir, hay que tomar un poco de agua, respirar profundo antes de salir a una disertación, porque el nerviosismo es muy común. No hay que preocuparse si está nervioso. Una vez que está frente al público, simplemente hay que hacer lo que mejor se sabe hacer, es hablar. En este caso, decir aquellas cosas que ya sabes, iniciar tu discurso con un buen saludo o contando una buena anécdota. Y ahí se va a disolver el nerviosismo de a pocos. Los problemas de dicción. La dicción es muy importante en un orador. Un orador que habla demasiado rápido no se le va a entender. Por otro lado, el entrenamiento previo a la oratoria, la preparación de los músculos de la boca, así como los movimientos corporales que se van a hacer durante la oratoria, es bueno prepararlos frente a un espejo. De esta manera, el orador estará preparado para responder a cualquier forma de expresarse sin necesidad de equivocarse. La dicción es importante porque tienes que hablar pausadamente y decir cada palabra muy bien. Por otro lado, hablar muy lento podría hacer también que la audiencia se vea un poco aburrida o con mucho tedio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La velocidad es normal, haciendo pausas y de vez en cuando, en algún momento, hacer una pausa un poco más prolongada para tomar un poco de agua. El miedo. El miedo es la inseguridad a una situación desconocida. En este caso es común tener miedo también, pero es importante poder estar seguro de lo que se va a salir a decir. Si tienes la información completa, la has ensayado y la tienes bien preparada en una ficha de repente y ensayada previamente, no tienes por qué tener miedo. El miedo es muy común en los oradores, pero más es normal en personas que anteriormente no se hayan enfrentado a una audiencia muy grande o mediana. Normalmente, una persona que no tiene mucha experiencia en oratoria posiblemente sienta mucho miedo, pero cada vez que vas ganando más experiencia frente a otras personas, a otras audiencias y cada vez más grandes, el miedo se va a comenzar a disolver. Finalmente, un orador experimentado posiblemente ya no sienta miedo, quizás un poco de nervios, pero miedo ya no. No olvides revisar tu material. Nos vemos en la próxima clase.